A finales del año 2023, una gran caravana de migrantes recorrió el territorio mexicano con dirección hacia Estados Unidos. Dicho colectivo humano estuvo constituido por unas 10.000 personas originarias de 24 nacionalidades diferentes. También en noviembre de ese año fue presentada por la Organización Internacional para las Migraciones la Estrategia de los Países del Triángulo, donde Honduras para 2024-2026 propone un plan colaborativo entre el organismo mundial, el gobierno hondureño y diversos sectores nacionales. El objetivo de responder de manera integral a los desafíos de la migración y el desplazamiento. Esta realidad del país centroamericano conforma el colectivo de países mesoamericanos que son denominados como el Triángulo Norte, integrado por Honduras, Guatemala y El Salvador, los cuales comparten retos comunes en materia migratoria. Históricamente, uno de los principales destinos migratorios ha sido Estados Unidos de América, principalmente en la última década. Un flujo impulsado por las condiciones de inseguridad, escasez laboral y o económica de la región del Triángulo Norte, aunado a los diversos conflictos a causa del injerencismo extranjero. Por un lado y por otro, la ilusión del denominado sueño americano, que suele convertirse en una verdadera pesadilla tanto por el recorrido como por las medidas anti-inmigrantes desarrolladas desde el gobierno estadounidense. La ruta de tránsito que suelen utilizar los desplazados transcurre a través del Istmo Centroamericano, integrado por 7 naciones: Panamá, Belice, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras. En particular, los 3 últimos, los cuales reciben el nombre de El Triángulo Norte, al compartir similares características históricas, geográficas y sociales, así como un esquema de integración y complementariedad económica. Las caravanas de migrantes en su tránsito por Centroamérica hacia los Estados Unidos deben atravesar el Triángulo Norte, que está integrado por Guatemala, El Salvador y Honduras, que en su conjunto posee una superficie total de 242.422 kilómetros cuadrados. Esta gran extensión territorial tiene características geográficas, históricas y poblacionales similares. Este paso terrestre es obligatorio para cruzar entre Sudamérica y el Istmo de Panamá hacia países de Norteamérica como México, Estados Unidos y Canadá, lo que le confiere una importancia estratégica que se ha materializado en políticas injerencistas estadounidenses de larga data. Este bloque demarcado posee tanto costas bañadas por el Mar Caribe como por el Océano Pacífico. Mientras las fronteras físicas al norte se encuentran con el sur de México y Belice, y al sur los límites hondureños dan con la vecina Nicaragua. La población total presente en estos 3 países mesoamericanos ronda los 32 millones de personas. Una de las particularidades comunes que destaca de los países que integran el Triángulo Norte es la composición étnica de sus habitantes, puesto que en su conjunto habitan más de 8 millones de indígenas, siendo Guatemala la de mayor proporción, con más del 43% de la población identificada como perteneciente a un pueblo originario. En El Salvador, los nativos corresponden al 10% de sus pobladores, mientras en Honduras la fracción supera el 8.3% de todo el censo del país. En Guatemala, la principal etnia presente es descendiente del pueblo maya, a diferencia de los lencas, comunidad originaria en El Salvador y Honduras. Los lencas en El Salvador son parte de otro grupo diferente. También lenca, que en algunos casos se llamaba chipchas, o también los cacaoperas, ¿verdad? Que es la zona centro del oriente. Para nosotros la diferencia es solamente la frontera, ¿verdad? A través de leyes, ¿verdad? Porque no podemos decir que somos hondureños, ¿verdad? Cuando nosotros somos nacidos aquí, ¿verdad? Entonces esa sería la diferencia, pero entre la cultura y entre la religión es la misma. Las comunidades originarias del Triángulo Norte, localizadas en la mayoría de los territorios que integran a estos países mesoamericanos, son consideradas como pueblos multiétnicos, plurilingües y multiculturales, a pesar de la imposición del idioma español.
La mayoría de estos pueblos hablan su propia lengua, en tanto, históricamente padecieron grandes problemáticas como inseguridad jurídica en la demarcación de sus tierras y respeto a la población nativa mayoritaria. Enfrentan problemáticas sociales adicionales en sectores prioritarios como salud, educación y desarrollo económico. Por ejemplo, en Guatemala, organizaciones dedicadas a promover los derechos humanos de los pueblos originarios contabilizaron que la pobreza afecta por lo menos al 75% de la población indígena, mientras que la desnutrición crónica hasta el 58% de los habitantes. A estos elementos de vulnerabilidad poblacional se suma la influencia de Estados Unidos en estos países a lo largo de su reciente historia, especialmente desde que la United Fruit Company, fundada en 1899, se apoderara, a comienzos del siglo XX, de inmensas plantaciones de frutas tropicales en todo el istmo centroamericano, desde Colombia hasta Guatemala, lo que incluyó a Honduras, El Salvador, Belice, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, también las islas caribeñas como Jamaica y Cuba. Los intentos de gobiernos nacionalistas en luchar contra el latifundio impuesto por esta multinacional estadounidense fueron respondidos por medio de conspiraciones, golpes de Estado e intervenciones. En el año 1951, en Guatemala llegó al poder por elecciones el militar nacionalista Jacobo Arbenz. Para entonces la economía de este país tenía características feudales. Solo el 25% de la población controlaba el 90% de las tierras de cultivo. La oligarquía salvadoreña, partidaria de los intereses estadounidenses, no pudo mantener sometidos durante más tiempo a campesinos e indígenas, y entre 1979 y 1992 ocurrió una guerra civil que enfrentó a las fuerzas gubernamentales y al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que tuvo un saldo de decenas de miles de víctimas y desaparecidos. En el caso de Honduras, las décadas de 1970 y 1980 resaltaron por la feroz represión impuesta por dictadores militares egresados de la Escuela de las Américas, un centro operado por el ejército de los Estados Unidos. En este lugar se impartían métodos de represión y neocolonialismo para la dominación y creación de fuerzas beligerantes contrarias al sistema instaurado en países democráticos de la región. Dos ejemplos de esto fue el general Juan Melgar Castro, quien gobernó desde 1975 a 1978, y Policarpo Paz García, entre 1980 a 1982, a quien se le conoce por aplicar una cruenta represión y los asesinatos sumarios ejecutados especialmente por el Batallón 316, conocido como uno de los escuadrones de la muerte más terribles de Latinoamérica. La feroz represión militar impulsada por estos oficiales hondureños estuvo relacionada con impedir reformas agrarias democratizadoras del acceso a las tierras en beneficio de las ganancias de la United Fruit Company, controladora de buena parte de los latifundios en Honduras y otros países mesoamericanos. La lucha contra estas realidades se extendió durante los años 90 del siglo XX y principios del siglo XXI, con la llegada de Manuel Zelaya al poder, la cual trató la implementación de una serie de reformas a favor del pueblo hondureño, en donde todos participaron, siendo desplazada la oligarquía, que dio al traste este proceso y emprendió un golpe de Estado que derrocó y exilió a Manuel Zelaya de manos de la Casa Blanca. Soy el presidente de los hondureños. Solo el pueblo me puede quitar, poner. No es un grupo de gorilas los que me va a quitar el poder moral que tengo del pueblo hondureño. Y he sido secuestrado a la fuerza, con violencia, con brutalidad. Ese secuestro es un zarpazo al país, es una bofetada al mundo entero. A raíz del derrocamiento del presidente Zelaya, Honduras se sumergió en una ola violenta, represiva y de violación de los derechos humanos, incluido el asesinato de decenas de periodistas denunciantes de la opresión ejercida por el gobierno de facto de entonces. Han muerto casi 40 periodistas y en la totalidad de los casos se mantienen en la impunidad. También el hecho de que una maquinaria judicial vaya a ser impuesta sobre un periodista
nos está moviendo este día frente a la Casa de Gobierno. Junto a estos elementos históricos, impulsaron importantes caravanas de migrantes en los países mesoamericanos desde el año 2018, que se potenciaron en 2020 con la aparición de la pandemia por la COVID-19. Las consecuencias del fenómeno migratorio moderno en Mesoamérica van, en primer orden, como efectos de las políticas injerencistas estadounidenses a través de empresas como la United Fruit, la cual estableció un monopolio comercial en los países del Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras. Esta práctica entreguista fue prolongada desde el fin de la Segunda Guerra Mundial por medio de préstamos y usura, con la imposición de personajes en altos cargos gubernamentales y militares centroamericanos que se formaron en la Escuela de las Américas y que traicionaron a su pueblo, permitiendo la continuidad del coloniaje de las empresas extractivistas. Los resultados fueron regímenes represivos que generaron altos grados de pobreza e inseguridad, a lo que se sumó la exportación desde Los Ángeles, California, de las bandas urbanas conocidas como las maras, un instrumento que permitió a la Casa Blanca aplicar la tesis de Estado fallido al promover mediante estos grupos desestabilización, narcotráfico y violencia generalizada. El Triángulo Norte responde al Tratado de Asociación Económica entre Guatemala, Honduras y El Salvador, firmado entre estos países en la década de 1950, lo cual le confirió una identidad comercial, aduanera y laboral. Históricamente, el tránsito de los migrantes por estos países presenta peligros como consecuencia de su complejidad geográfica. Diversos riesgos a la integridad personal, como la extorsión, trata de personas y la dificultad de los trámites legales. Hay que destacar que esta travesía, realizada por los migrantes, busca insertarse en México para así lograr ingresar de modo ilegal a los Estados Unidos de América. En tanto, en los últimos años existió una creciente voluntad por parte de los líderes progresistas latinoamericanos para solventar la situación de estos desplazados. En octubre de 2023, los presidentes de la región se reunieron para fijar medidas y atender el flujo migratorio. Quinto, hacer un llamado a que los países de destino adopten políticas y prácticas migratorias acordes con la realidad actual de nuestra región y abandonen aquellas inconsistentes y selectivas para evitar producir arbitrariamente tanto efectos llamada como efectos disuasivos, tales como la regularización de ciertas nacionalidades. Entre los factores destacados por los presidentes se encuentra eliminar las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el Departamento de Estado estadounidense, lo que acentúa las causas de la migración en el continente americano. Dentro del Triángulo Norte, uno de los países que más ha avanzado en materia migratoria, atendiendo las causas estructurales que se originan de este fenómeno, es Honduras, donde su presidenta Xiomara Castro, quien asumió la máxima jefatura de Estado el 27 de enero de 2022, reflexionó sobre los efectos del modelo económico hegemónico capitalista financiero y depredador de las naciones en contra de los pueblos de Sudamérica y Centroamérica. Tienen que escucharnos quienes siguen beneficiándose del capitalismo salvaje y depredador que con sus políticas neoliberales han empobrecido y corrompido a nuestras naciones y a nuestros pueblos. Asimismo, la presidenta Xiomara Castro destacó las acciones tomadas en estos 2 años de su gobierno.
En materia migratoria y en 2023, el gobierno revolucionario de Xiomara Castro presentó el plan de contingencias ante flujos masivos de personas migrantes, en conjunto con la Organización Internacional para las Migraciones, con el objetivo de brindar la mayor ayuda a los migrantes en tránsito por el territorio hondureño, que de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración, por lo menos 512.000 personas, migrantes de 24 países, ingresaron irregularmente hasta diciembre de 2023, especialmente en los departamentos de El Paraíso y Choluteca. Dando respuesta a las necesidades que se presentan en los diferentes albergues, apoyando lo que es al albergue Jesús está vivo aquí en la ciudad de Danlí, trasladándonos luego a los albergues de Iglesia Peniel, Carlos Roberto Reina y la Iglesia San Pablo en la ciudad de Trojes, apoyando a las personas en tránsito por el país. En el marco del plan de contingencia se asiste a los migrantes de hidratación, alimentos y enseres como ropa, mantas, colchonetas, kit de higiene personal y mascarillas. Otras acciones del gobierno de la presidenta Castro están orientadas a la lucha contra el crimen organizado, especialmente delitos que afectan directamente a los migrantes, como la extorsión o la trata. De forma inmediata, debe planificar y ejecutar intervenciones con carácter de urgencia en todos los municipios del país identificados con mayor incidencia en crímenes de sicariato, narcotráfico, extorsión, secuestro, tráfico de armas, asociación ilícita y el lavado de activos relacionados con estos delitos. Honduras, al igual que los otros países del Triángulo Norte, conocen de la inseguridad derivada de las bandas de crimen organizado, un problema estructural que afectó históricamente a dichas naciones. Las organizaciones conocidas como las Maras, siendo las principales la Mara Salvatrucha o MS-13 y la Mara Barrio 18, cuyos orígenes se remontan a la década de 1980 en la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos. Estos grupos generaron una estructura con jerarquías, funciones, sofisticación, códigos y vínculos que permitieron su funcionamiento luego que sus integrantes fueran deportados desde los Estados Unidos hacia El Salvador, lugar donde replicaron dicha organización para cometer crímenes. Estas configuraciones delictivas permearon las fronteras con los países vecinos, Guatemala y Honduras, en donde también operan sus células. Los gobiernos nacionales del Triángulo Norte implementan estrictos planes de seguridad para neutralizar estas pandillas. Asimismo, establecer el control y recuperar el orden de los espacios físicos tomados por estructuras criminales en colonias y barrios en las zonas que representan mayor incidencia criminal. El impacto del despliegue militar y policial para neutralizar a estas facciones criminales desde el Triángulo Norte y particularmente en Honduras ha sido significativo. De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Seguridad del país centroamericano, en un periodo de 570 días se realizaron 4.000 capturas de integrantes de estas estructuras criminales, representando un incremento del 85% respecto al periodo anterior. Además, fueron incautados en los procedimientos alrededor de 12.000 armas de fuego. Los ciudadanos también aprecian una mejora en el clima de seguridad general. Me parece que como está la situación, creo que es justo, creo yo, para que el pueblo se mantenga un poco más seguro, ¿verdad? Ya uno duerme más tranquilo y todo. Estas medidas son fundamentales para garantizar no solo la seguridad de migrantes que atraviesan tanto el territorio hondureño como la estructura del Triángulo Norte, sino que también repercuten positivamente en el regreso de los migrantes deportados por las autoridades estadounidenses. En el caso de Honduras, su gobierno, y a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, presentó en junio de 2024 el Plan Nacional de Reintegración 2024-2025 para asistir a quienes retornan al país. Una iniciativa construida e impulsada con el acompañamiento técnico de la Organización Internacional para las Migraciones.
Es un plan nacional de reintegración, es un plan nacional de respuesta a las necesidades de las miles de personas que regresan a Honduras cada año. Es un plan concreto que quiere brindar asistencia, protección, trabajo en las comunidades y coordinación con todos los actores. Protección de los derechos, protección de las vulnerabilidades que estas personas puedan tener a la hora de volver, protección de todo también el entorno familiar y de las comunidades, porque estos actores, la familia, la comunidad, tienen un rol muy importante en el éxito del proceso de reintegración de estas personas retornadas. Es manifiesta la voluntad del gobierno hondureño de revertir las problemáticas ligadas a la inseguridad social, mejora de oportunidades de empleo y educación, así como la atención a los migrantes, tanto a los que atraviesan su territorio como a los que son originarios de este país. Sin embargo, factores ligados al imperialismo estadounidense, como la oligarquía criolla hondureña, insisten en obstaculizar las políticas sociales de atención al pueblo e instaurar un gobierno afín a los intereses del país norteamericano. Para ello utilizan a grupos armados y violentos, una fórmula aplicada en el pasado y muy recientemente contra Venezuela, en los días posteriores a la elección presidencial, en donde el pueblo venezolano expresó su voluntad y dio como ganador a Nicolás Maduro. Así lo dije ahí. Levántense todas las sanciones de manera permanente, total y completa, sin extorsión, sin chantaje, sin condicionamiento, y Venezuela, así me comprometo, en menos de un año está revirtiendo todas las causas y toda esta situación. Se están reorganizando en nuestro país para asestar un nuevo golpe de Estado que el pueblo debe repeler. Pese a este nuevo intento de desestabilización al gobierno de Xiomara Castro, las instituciones gubernamentales y el pueblo hondureño mantienen la voluntad de superar estas dificultades y continuar construyendo su vida futura y materializar proyectos en el país, garantizando las condiciones sociales para el retorno de los migrantes en 2024. Los países del Triángulo Norte comparten muchas características comunes, como la injerencia y la colonización histórica por parte del imperialismo norteamericano, el derrocamiento de presidentes, intervenciones militares que han servido como caldo de cultivo para que la delincuencia organizada estructure métodos delictivos en contra de personas vulnerables, en particular de los migrantes que atraviesan este paso fundamental hacia los Estados Unidos de América. Buena parte de ellos son deportados, lo que genera un drama social durante el retorno a sus países de origen. Todo esto convierte al Triángulo Norte en un bloque geográfico y geopolítico de gran relevancia por su posición estratégica, especialmente de cara a las próximas elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Líderes humanistas de la región del Triángulo Norte han tomado acciones, como la presidenta de Honduras, Xiomara Castro de Zelaya, quien desde su gobierno revolucionario implementó acciones de asistencia a los migrantes mediante el plan de contingencia, trayendo como resultado oportunidades de empleo y reintegración. No obstante, la política injerencista estadounidense presiona diplomáticamente y utiliza a grupos subversivos para derrocar las iniciativas de la mandataria hondureña y de esta manera satanizar los avances sociales en atención migratoria y otras áreas de su gobierno, prolongando de esta manera la presencia de intereses hegemónicos en la región. En este contexto, el candidato republicano Donald Trump prometió retomar políticas antiinmigratorias como, por ejemplo, la construcción del muro fronterizo en el límite con México, que adelantó en el periodo comprendido entre 2017 y hasta el 20 de enero de 2021, y lo cual, de resultar vencedor en noviembre de 2024, engendrará una nueva complejidad para la dinámica migratoria en Mesoamérica. Así concluimos por el día de hoy. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, las redes sociales de este espacio Entre Fronteras, también a seguir en sintonía de este su multimedio Telesur, y mientras tanto nosotros nos vemos en esta misma pantalla la próxima semana.